prácticamente no habíamos tocado. Y mi primera pregunta es ¿cómo se organizó? ¿Está grabando, no? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se organizó el proceso de elaboración del presupuesto nacional? Bueno, quizás para contestar esa pregunta primero, habría que referirse a los dos aspectos, el de ingresos y el de gastos. Empiezo cortito por el de ingresos. El problema que encontramos en materia de ingresos y sobre todo de recursos tributarios, que era muy importante para poder encarar una reforma del presupuesto, ¿no? Era que había una enorme erosión inflacionaria de los recursos tributarios, porque no había indexación de los recursos tributarios. Había también muchos plazos de pago. Además, un gran desorden administrativo, la propia DGI de aquella época, y todo eso se traducía en una muy alta evasión. Una evasión, por ejemplo, arriba del 75-80% en muchos impuestos. De manera que la primera tarea que había que hacer era, en primer lugar, ajustar por inflación. Se estableció el ajuste por inflación de los balances impositivos. Se establecieron también el mínimo no imponible, el impuesto a ganancias y distintas tasas. Se elevaron y se hicieron de acuerdo a la inflación. Se eliminaron las tasas fijas y en cambio reemplazándolas por proporcionales, para que pudieran acompañar porque cuando asumimos, no se olvide usted que había casi un 1000% de inflación anual en los 12 meses anteriores, y un ritmo que el semestre de marzo del 76 era el 54% de los precios minoristas anualizados, esa tasa era el 17.000%, o sea, estamos viviendo un ritmo infernal. Y eso no se podía cortar de cuajo porque no daba la realidad, pero había que ir seriamente ajustándolo. Y sobre todo también en materia de impuestos, reemplazar lo que había sido tradicionalmente organizado con un espíritu muy fiscalista, a veces sacrificando las finalidades fiscalistas, tomarlo como incentivo a la producción, que el sistema fiscal, y esto está ligado también con el presupuesto, tenía que tomar en cuenta como primer cosa el estímulo a la producción. Le pongo un ejemplo. Nosotros eliminamos los derechos de exportación, que favoreció enormemente a la producción agropecuaria y permitió revertir la situación de la crisis de balance de pagos. Y fue con un gran sacrificio fiscal, porque los ingresos provenientes de los derechos de exportación en esa época era el recurso tributario número 1 en volumen. Y ahí, con mucha oposición interna, uno de mis colaboradores, yo decidí cerrar los ojos y cortar, sabiendo que eso significaba un sacrificio muy grande desde el punto de vista del presupuesto, que había que reemplazar con otros ingresos, pero que era fundamental el estímulo a la producción, que para el contexto general de la economía. Bueno, y así no quiero entrar en el detalle de esto de los ingresos por ahora, pero la orientación fundamental era, incluso si había que sacrificar alguna meta fiscal, era necesario estimular la producción. Y también algunas cosas de justicia, justicia incluso personal. Por ejemplo, la eliminación del impuesto a la herencia, o el impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes. Cuando en el año 50, el gobierno anterior, obviamente, hacía bastantes años, se había creado, si usted recuerda bien, el impuesto al capital personal, que se llamaba impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes, que era un impuesto al capital individual, que viene a ser el patrimonio neto, y al capital de las empresas, que se estableció en esa época un 2%. Nosotros eso lo pusimos a un nivel del 1,5%, y sustituía todos los recursos, que eran muy pocos, los recursos la gente no se daba cuenta, provenientes del impuesto a la herencia, eran menores que los gastos para poder cobrarlos. O sea,
fiscalmente era muy inconveniente. Y además tenía un aspecto de justicia hasta familiar y personal, porque castigaba a la familia en el momento peor que el que desaparece el jefe de familia. Esto no es curioso, pero recordando estas cosas, mi padre había muerto el 26 de marzo del 76 y las malas lenguas dijeron que yo eliminaba el impuesto a la herencia para beneficiarme por la sucesión de mi padre. Bueno, evidentemente no sabían que mi padre había donado en vida a sus hijos las acciones de una pequeña sociedad de campo que tenía, de manera que no había ninguna herencia de mi padre que pudiera beneficiarse de la eliminación. Pero muestra la sensibilidad de la gente. Cuando uno hace eliminar un impuesto, es una mala palabra para los críticos. Y no se dan cuenta que a veces es conveniente, desde el punto de vista incluso fiscal, eliminar un impuesto que da poco rendimiento y reemplazarlo como un impuesto al capital que es más fácil de cobrar y en el fondo más justo, pues se va pagando durante toda la vida y no de golpe en una acumulación. Bueno, con eso le dejo los ingresos por ahora, pero era un tema muy difícil, pero había que afrontar estas dificultades. El problema de los gastos era que igualmente complicado desde otro punto de vista. Había también un gran desorden en el preparación y manejo del presupuesto, porque no había un criterio de selección. Era una acumulación de pedidos de los distintos ministerios que entraban a formar parte del gasto público, bueno, llegándose a cualquier cosa. Típico en esto era, que fue un grave problema para nosotros, la obra pública, la inversión pública. La inversión pública que tradicionalmente, si usted mira su relación con respecto al Producto Bruto, en los años bastante anteriores, era alrededor del 8,5%. Acá estábamos el 16%, el doble, que evidentemente era una cifra no aguantable, porque no se podía tener ese nivel de gasto público, porque no había recursos que, bueno, claro, se financiaba con inflación, con emisión, se financiaba directo. Era una de las razones de la emisión monetaria que se hacía en la época anterior, del gobierno anterior, era financiar los gastos que excedían la capacidad tributaria del país, directamente imprimiendo billetes, y eso fue la raíz de la inflación en esa época, junto con otras. De manera que ahí el problema tenía que, en el presupuesto que heredamos, lo primero que había que ver, por un lado, era a cuánto podía llegarse con los recursos tributarios, y después que había una enorme desproporción, cómo se podía ir eliminando la financiación inflacionaria a través de la emisión monetaria. Por lo tanto, el problema no era tanto el gasto corriente. Por el gasto corriente llegamos incluso a tener superávit, no inmediatamente, pero enseguida, era mucho más fácil. En cambio, la inversión pública era mucho más rígida, porque en primer lugar, habían ciertas obras que, aunque no las consideráramos prioritarias, ya estaban en marcha, y era más costoso pagar las indemnizaciones con una cancelación que terminarlas. Entonces hubo que seguir financiando algunas obras que considerábamos no prioritarias y que hubiéramos cancelado. Por otro lado, habían otras que se habían descuidado fundamentalmente, como era todo el gasto, la inversión en materia energética, sobre todo en materia eléctrica. Los estudios que fueron haciéndose por la Subsecretaría Eléctrica, de la Secretaría de Energía, tenía una Subsecretaría de Energía Eléctrica que estaba a cargo del ingeniero Bronstein. Él hizo un estudio muy bueno que demostraba que si no hacíamos un enorme esfuerzo de inversión en materia eléctrica, para el año 85 había un crack eléctrico en el país, un blackout total. De manera que aquí le pongo otro ejemplo. Recuerdo una cifra que siempre era muy llamativa. En el Gran Litoral, que es la concentración mayor de consumo de energía eléctrica, el 70% de las instalaciones
estaban fuera de servicio, sea por obsolescencia, por falta de mantenimiento. Entonces había que recuperar un pasado en muy mal estado y además adelantar en una inversión muy fuerte para recuperar todo eso, para adelantar en materia, si había un crecimiento de la economía como empezó a haber, la capacidad energética estaba totalmente en crisis. De manera que yo le diría que el primer gran problema en materia de presupuesto era eso. Y yo creo recordar, se puede chequear las cifras, que conseguimos casi inmediatamente bajar ese nivel de inversión pública a algo más de un 11%, bajando del 16%. Y después en los años posteriores eso se fue ajustando cada vez y debe haber llegado también hacia el final al nivel del 8,5%, que era el tradicional en la Argentina. Pero evidentemente había que ir absorbiendo muchas cosas. También un problema que había que tener en cuenta era el problema del gasto de remuneraciones del personal. En esa época un grave problema también, sobre todo afectando, había gran cantidad de empresas estatales en ese momento, ¿no es cierto?, servicios públicos y demás, estaba perdiendo técnicos, profesionales, ingenieros, absorbidos por la esfera privada, porque las remuneraciones habían caído por efecto de la inflación enormemente en cuanto a su capacidad adquisitiva y no se habían ido manteniendo más o menos a la par de la inflación. Entonces, esto era un problema muy serio, porque mientras no se pudieran privatizar esas empresas, había que seguir manteniéndolas y sobre todo con eficiencia por estos problemas, sobre todo energéticos. Entonces, hubieron sucesivamente distintos programas de recuperación de los niveles sobre todo para los profesionales. Y bueno, y se pudo parar un poco la sangría de pérdida de gente en ese sentido. Eso se llamaba, si yo mal no recuerdo, una política de jerarquización del personal. Se buscaba jerarquizar a aquellos profesionales y a aquellos que eran importantes para el funcionamiento de empresas. Bueno, en ese conjunto, yo creo recordar bien que, por ejemplo, recién para el año 78 pudo eliminarse totalmente la emisión monetaria como recurso de financiamiento del presupuesto. Es decir, tanto por ir disminuyendo el gasto público y también por mejoramiento de los recursos tributarios. Es decir, de esas, por ejemplo, el IVA, que fue después nosotros hicimos la generalización del IVA. El IVA, por ejemplo, estaba a un nivel de evasión de un 70-75%. Nosotros después lo dejamos a un nivel de 35-40%, o sea, se mejoró mucho, no totalmente, pero la misma evasión se fue combatiendo y se fue mejorando tanto la organización de la administración impositiva como también el cumplimiento por parte de los sujetos de los impuestos con respecto a las ganas de cumplir, si se ve que los recursos están bien dirigidos. Ahora, perdón, sí. Usted mencionó hace un momento que el presupuesto antes de que ustedes se hicieran cargo resultaba de una acumulación de pedidos, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para administrar esa acumulación de pedidos? Bueno, ahí al principio simplemente habían prioridades que saltaban a la vista, que no eran difíciles de resolver. O sea que lo que podía se eliminaba. Pero habían cosas que aunque no tuvieran prioridad, no podían eliminarse. Pero casi enseguida, posiblemente un año después, pudimos organizar a través de la incorporación de Manuel Solané, que se estaba en contacto con él, pero estaba en Paraguay con una misión del Banco Mundial. Lo incorporamos a nivel de subsecretario y encargado del presupuesto de la inversión pública. Y él preparó primero un plan trienal y luego un plan hasta decenal, no tanto plan, lo llamamos presupuesto. O sea que, por el problema con la obra pública, la inversión pública en la Argentina, sobre todo la obra pública,
era la presión de un gobernador, de un ministro o a veces de la opinión pública, hacía que es muy fácil incorporar el comienzo de la obra pública, porque al principio no tiene casi gasto. Pero es como va creciendo y llega por la mitad de la obra, llega a su máxima inversión y luego va disminuyendo a medida que se va terminando. Entonces, no había conciencia cuando se iniciaba una obra de que había que prever todo el financiamiento, sobre todo el cumplimiento o la construcción de la obra. Entonces, el principio que estableció Solané en esto, para empezar, era que no se incorporaba ninguna obra pública al programa de inversión si no estaba totalmente financiada al inicio, desde el comienzo. Y esto era muy importante, pero para ello había que tener y encarar lo que pudimos hacer, que era la reapertura del mercado internacional de financiamiento, porque eso se había cerrado totalmente a la Argentina, porque se había llegado a una situación de virtual cesación de pagos. Estábamos en default, no fue declarado oficialmente, pero estábamos. Conseguimos una postergación rollover de 6 meses, y entre tanto se organizó la reestructuración de la deuda externa existente en ese momento a través de, es decir, no se refinanció, se reestructuró, consiguiendo créditos a 4 o 5 años de plazo de la banca privada internacional y también del Fondo Monetario, para reemplazar la deuda de corto plazo que iba venciendo y reestructurarla con un mejor perfil de vencimiento. Eso ayudó a revertir la crisis de balance de pagos y también, acompañado de este programa de inversión pública, hacer y el restablecimiento de las relaciones con los grandes organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, como el BID, y también la banca internacional. Es decir, que pudimos reemplazar la emisión monetaria como financiamiento del déficit de presupuesto por el financiamiento externo. Entonces usted dice, digamos, que a través de Solanet y de su subsecretaría, digamos, él se encargaba, digamos, de administrar este tipo de, digamos, de gasto, digamos, Sí. ¿no? El gasto en obra pública. Digamos, y esto significaba, digamos, que él tenía que, digamos, que conversar, digamos, que discutir, que negociar con otros ministros, con gobernadores. Sí. Lo que llegamos a establecer, no al primer año, pero segundo o tercer año, que después, porque si no siempre el Ministerio de Economía es el malo de la película, y como hay gastos provenientes de otros ministerios, el que se niega o que establece estas prioridades, y a veces los otros ministros no creen en eso. Entonces le pedimos al presidente Videla que la distribución o la asignación del gasto público se discutiera finalmente en gabinete. Entonces cada ministerio exponía sus necesidades y se consideraron, se estudiaba, la Secretaría de Hacienda lo estudiaba, pasaba al Ministerio de Economía y luego se llevaba al gabinete.